Esta semana hemos tenido en la capital, en Lima, la terrible noticia de un apuñalamiento entre escolares. Un estudiante del colegio, de la institución educativa Manuel González Prada del distrito de Los Olivos fue acuchillado por un compañero de aula suyo. Este terrible e incomprensible incidente pues no es más que la punta del iceberg de una situación que día a día va aumentando, la de la violencia entre escolares, violencia que se manifiesta a través del bullying, a través de peleas entre grupales y entre representantes de colegios diversos. ¿Qué está ocurriendo y cómo podemos hacer que nuestros hijos no caigan pues en esas actitudes, tanto en la de ser víctimas como la de ser victimarios, agresores? Vamos a conversar un poco al respecto con Vanessa Herrera, ella es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Buenos días, ¿cómo está usted, Vanessa? Muy buenos días, Fidel. Muchas gracias para hablar de la importancia de cuidar la salud mental de nuestros adolescentes y jóvenes y definitivamente tener tolerancia a la violencia escolar. Bueno, y efectivamente estas manifestaciones de agresión, de violencia, pues te dan cuenta de que no estamos bien, ¿no? De que por lo menos estos jóvenes, estos menores de edad, no están gozando de una buena salud mental. ¿Cómo podemos detectar, primero, ¿no?, que nuestros hijos, los chicos que tenemos en nuestras casas, pues están siendo objetos de ese tipo de agresiones, de manifestaciones, y cómo estas pueden afectarlos mentalmente también a ellos, psicológicamente, digo? Es necesario resaltar que como padres, madres y cuidadores, la pandemia ha afectado severamente a la población general y sobre todo a adolescentes y jóvenes. Se incrementan indicadores de ansiedad, depresión, irritabilidad y también la situación de pérdida de padres, empobrecimiento de las familias, hacen que haya mayores violencia, tensiones familiares o negligencias en los cuidados a nuestros hijos adolescentes, y eso hace que lamentablemente se canalice en violencia en el ámbito escolar. Tenemos que, como familia, esfuerzos para generar de y saludables de pareja, una forma de violencia doméstica en el hogar. Evitar pues que la violencia sea un referente, un parámetro de comportamiento para los chicos, ¿no? Porque finalmente esto va a ser interpretado como algo normal y bueno, va a pasar lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Que se manifiesta pues en el colegio, en las aulas. ¿Podemos hablar de un perfil o de elementos que definan a un agresor, a un joven agresor, a un menor de edad que incurre en esas actitudes? En realidad no existe un perfil psicológico estructurado. Cualquier niño o adolescente puede ejercer rol de agresor o ser testigo de violencia escolar, pero si una persona, por ejemplo, escuchamos que normaliza o justifica la violencia, se ríe, se burla de otra persona y no siente malestar en ello, hay una depresión que hace que se normalice la humillación, las burlas, los empujones, las agresiones físicas, las personas tienden a repetir ese modelamiento que ven. Y si el entorno escolar no es de convivencia saludable, paz, donde no hay vínculos de tutoría, consejería y acompañamiento emocional, y detectar los primeros señales de alerta de cambios conductuales, expresiones, vínculos de confianza con el profesor y el tutor para decir: esta persona me está agrediendo, me está lastimando, me está humillando, está diciendo frases negativas, probablemente las personas callen más esto y afecte psicológicamente más a largo plazo. Es importante lo que usted señala respecto al papel del tutor, del profesor, ¿no? Muchas veces las cosas llegan a un punto pues terrible, como el caso que hemos mencionado al inicio de esta conversación, del apuñalamiento de un joven, ¿no?, a un compañero suyo, sin que de por medio pues haya estado la intervención del tutor del aula, del maestro, ¿no? Y de repente ni se enteró de que existía un conflicto de esa naturaleza.
Pero bueno, ¿qué es lo que pueden hacer los maestros ahí, los tutores? ¿Habrá de repente algún protocolo que tendría que seguirse pues para evitar que estas situaciones se incrementen, se vuelvan de esa manera tan violenta? Así es, Fidel. Es necesario recordar que está la ley anti-bullying y es necesario recordar que está la ley de salud mental, que es prioridad cuidar la salud mental en el entorno escolar. Y es necesario que como docentes, padres de familia y tutores y psicólogo educativo nos reunamos periódicamente, mensualmente, para ver qué está pasando con nuestros hijos, no están rindiendo bien, están ansiosos, están tristes, están irritables, hay conflictos, hay malestar. Hay estrés por el tráfico, por problemas psicosociales o hay violencia en casa y entonces tenemos que rápidamente detectar las señales de alerta, acompañar precozmente y enlazarlo rápidamente a un servicio de salud mental disponible o a un centro de salud mental comunitario si ya hay afectación psicológica. En Andina al Día estamos abordando el tema del bullying y de las agresiones entre escolares, la violencia escolar, a raíz de este triste incidente en el cual un joven, un alumno del colegio de la institución educativa Manuel González Prada, acuchilló a uno de sus compañeros de aula ahí en Los Olivos. Le damos las gracias por estar con nosotros, Stephanie. Y lo que yo estaba preguntándole, si en efecto la línea CICB está en estos últimos tiempos registrando un incremento de ese tipo de denuncias. Buenos días, gracias por la oportunidad. Yo les comentaba que la línea CICB es una línea que atiende distintos tipos de casos de violencia escolar. Lo que justamente comentabas en la institución educativa González Prada, son hechos que difieren al bullying, ¿no? Porque el bullying es una situación de violencia específica entre escolares y la situación que se vivió lamentablemente en esta escuela ya son actos de infracción a la ley penal, ¿no? En este caso, las llamadas que nosotros recibimos a través de la línea tienen más connotación de situación de bullying, de violencia reiterativa entre estudiantes, violencia psicológica, pero quisiera tener la oportunidad de poder expresar que existen protocolos de atención de distintos tipos de violencia que es importante que los padres de familia tengan en cuenta. Existe entonces esta violencia de connotación que tiene estas características de bullying que tiene que ser resuelto por la escuela y existen violencia física con lesiones, como el caso que nosotros estamos viendo, hasta con uso de armas que tiene que ser canalizado a través de la fiscalía. Esta comunicación la pueden realizar los padres de familia, como la institución educativa está obligada a realizarlo, pero sin embargo es importante que el trabajo preventivo es el punto focal justamente en esta situación, porque no hay que esperar que estas situaciones lleguen, sino más bien trabajar el tema de detección de situaciones de violencia y de riesgo en los estudiantes en las escuelas. Claro, una labor preventiva es lo que de hecho debería prevalecer para evitar llegar a ese punto. Y bueno, el bullying precisamente es como el punto de partida para agresiones como la que habíamos descrito y que usted pues señala que en efecto ya son infracciones a penales, ¿no? Es algo que tiene que ser visto en otro ámbito. Pero bueno, en este campo, el de las aulas, el de la agresión sostenida, psicológica, el acoso, ¿no? que se hace a nuestros hijos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, para empezar, detectar que nuestros pequeños, nuestras pequeñas están siendo objeto de ese tipo de acciones? Lo primero es que hay que estar muy atentos a las señales de alerta. ¿Qué características tiene un estudiante que podría estar siendo víctima de violencia en la escuela? Por ejemplo, dificultades para dormir, dificultades en la alimentación, irritabilidad, tristeza. No siempre los niños manifiestan que son víctimas siempre con tristeza, ¿no? A veces está la irritabilidad, los cambios de estado de ánimo, situaciones de agresividad que les podría ocasionar bajo rendimiento académico,
excusas por las cuales no quieren ir a la escuela. Entonces estos son como señales de alerta de situaciones que podrían estarnos indicando que algo puede estar sucediendo. La violencia no solamente es entre estudiantes, también es importante tomar en cuenta, puede ser también violencia ejercida por un adulto de la escuela. Entonces las señales de alerta nos dan como una circunstancia de que algo no está pasando bien, qué es lo que está sucediendo en la escuela que nuestro hijo o hija reacciona de esta manera. Pero también debemos ver el otro lado, es decir, muchos padres estamos preocupados de que nuestros hijos sean víctimas de violencia, pero ¿qué pasa con los estudiantes que ejercen esta violencia en las aulas? ¿Qué señales de alerta podemos identificar en ellos? Y generalmente son estudiantes que les cuesta seguir las normas, que tienen dificultades para socializar de manera adecuada, por lo tanto resuelven conflictos con agresividad, no siguen las instrucciones de la clase, les cuesta tolerar la frustración. Entonces, estas son características de estudiantes que podrían estar siendo posibles agresores, ¿no? Entonces, si bien es importante identificar que hay situaciones de violencia y de conflictos en las escuelas, a veces es difícil para las escuelas poder sensibilizar a los padres que sus hijos necesitan algún tipo de orientación porque podrían estar teniendo una interacción agresiva en la institución educativa. Esto muchas veces difiere de cómo se comportan los niños en sus casas. Entonces tenemos mucha demanda de las escuelas que nos indican, bueno, el menor tiene estas características en la escuela, pero los padres nos dicen que el menor no se comporta así en su casa, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar atentos a ambas señales de alerta, tanto del estudiante agredido como del estudiante que podría estar siendo agresor, para poder trabajar esta interacción. Y lo principal tendría que ser el desarrollo de habilidades socioemocionales en ambos. Ambos estudiantes deben desarrollar habilidades sociales que permitan que puedan convivir en una armonía, que puedan convivir sin violencia. Claro, por lo general la preocupación mayor se suele dar en quienes detectamos pues que nuestros hijos son víctimas de una agresión. Y estimo, ¿no?, por deducción lógica, que no hay tanta preocupación porque no hay un daño reflejado en quienes tienen pues como hijos a los agresores, ¿no?, a los menores que por A o B razones terminan siendo pues los autores del bullying o los que acosan a otros niños. Y bueno, ahí en ambos casos, para ir solucionando el problema y fomentar una buena convivencia entre los alumnos, el padre de familia, ¿qué debe hacer? Hablar directamente con el tutor, con el profesor a cargo del aula. ¿Cuáles son los pasos recomendados por ustedes? Sí, lo primero es que si nosotros detectamos que hay situaciones de violencia que pueden estar afectando a nuestros hijos, es importante tener en cuenta que la escuela está en la obligación de actuar frente a estos hechos. Entonces, lo primero es comunicarse con la escuela. El responsable de la atención del caso es el director o la directora de la institución educativa, junto con el responsable de convivencia. Todos los colegios deben tener un libro de registro de incidencias. Usted puede solicitar ese libro de registro de incidencias y exigir que se registre su caso en este libro para que se le pueda, y brindar una copia también al padre de familia para que se le pueda atender su caso. Parte del protocolo implica levantar información con respecto a las situaciones de incidencia y también trabajar en el aula de manera de un seguimiento académico, un seguimiento tutorial y también un seguimiento grupal a los estudiantes. Y además, si es que es necesaria, una derivación con un especialista. Estas acciones también son realizadas con el estudiante agresor, porque el estudiante agresor también necesita este tipo de atención, identificar qué situaciones podrían estar agravando su conducta. Algo que podría tomar un poco en cuenta de lo que justamente me mencionabas es que muchas veces en las situaciones de bullying, tanto en el agredido y en el agresor, se pueden detectar otras situaciones de riesgo que podrían estar como concadenando esta situación. Por ejemplo, el estudiante agresor puede también ser víctima de violencia familiar. Entonces, estas situaciones también tienen que ser comunicadas. Y las escuelas nos preguntan, y aprovecho este espacio para comunicar, ¿qué hago con un estudiante que es agresor, que llamo reiterativamente a sus padres o estos no vienen o no tienen una colaboración activa, además de que la escuela exhorta a la familia para poder atender este caso, la derivación con un especialista? En este caso, las escuelas pueden derivar estos hechos de desatención familiar
a las demunas o en una fiscalía de familia para no escalar a estas situaciones. El ejemplo de esta noticia lamentable que hemos tenido es que antes de haber llegado a esta situación, seguramente este estudiante agresor ha tenido constantes muestras de situaciones de violencia, seguramente en el hogar, en la escuela, quizás tampoco iba al colegio, y muchas de estas cosas tienen que ser derivadas a los servicios especializados porque ya escapan a la situación de cómo la escuela puede manejarlo. La DEMUNA o la Fiscalía de Familia son dos instancias donde la escuela puede derivar estos hechos después de haber agotado con la familia la atención de estos casos. Ajá. Muy bien, sí, hay instancias pues que de hecho cuentan con el personal especializado para atender y tratar este tipo de situaciones, como usted señala. Y bueno, eso también hay que entenderlo, ¿no? Desde el punto de vista sobre todo de los padres que a veces se desesperan al ver a sus hijos en una situación de disminución de esa índole, ¿no? Constantemente agredidos, insultados. Algunos de ellos, y bueno, suele darse, ¿no? Optan incluso por hablar directamente con los padres del niño agresor o ya, en un caso más extremo, llamarle la atención al mismo menor agresor. ¿Esto qué tan recomendable es? Claro, nosotros no deberíamos llegar a esta situación. Se supone que la escuela es quien tiene que atender el caso. Entonces, primera recomendación, usted puede exigir a la escuela, ¿qué atención debe exigir a la escuela? Primero, es la escuela que tiene que levantar la información y comunicarse y firmar compromisos con los padres del estudiante agresor. Cuando nosotros muchas veces en la desesperación de la situación nos acercamos a los padres, muchas veces termina esta situación también en otro conflicto. Entonces, es responsabilidad de la escuela mediar esto. Es responsabilidad de la escuela comunicarse con los padres de familia del estudiante agresor y comunicar a los padres de familia del estudiante agredido las acciones que están tomando al respecto. Bien, y bueno, pues, retomando también una pregunta que le hacía al comienzo, ¿en la línea CICB se ha detectado algún incremento en ese tipo de casos en los últimos tiempos o podemos hablar de un promedio permanente al respecto? En la línea CICB nosotros recibimos, ¿no?, de manera de mayor difusión de la línea también, no necesariamente porque haya mayor situación de violencia, sino también porque la línea empezó en el año 2019 y actualmente tiene una mayor difusión, llamadas de padres de familia que nos comentan sobre situaciones de bullying. Son en mayor cantidad las situaciones de bullying, las llamadas que hemos recibido, frente a otros tipos de violencia, como por ejemplo, en este caso lamentable, como violencia física con lesiones. Esos son los menores casos, ¿no? Generalmente hay situaciones de conflicto en la escuela como el bullying, que son los que más se está reflejando en las llamadas. Nosotros exhortamos entonces a los padres de familia a llamar a la línea, a reportar los casos en el portal CICB y también a tener en cuenta los protocolos de atención para saber qué atención deben exigir de la escuela frente a estos casos. El papel de los psicólogos dentro de los colegios frente a estos casos, bueno, ¿cómo debe darse, ¿no? ¿Que hay de repente algún protocolo específico para casos de bullying y la actuación del profesional en psicología? Uno de los pasos para la atención de la violencia es la atención psicológica. Si la escuela tiene un psicólogo, recordemos que el psicólogo en la escuela es un psicólogo educativo. El psicólogo educativo no hace terapia, pero hace seguimiento psicopedagógico al desarrollo del estudiante en la escuela. Muchas veces, si se requiere una atención psicológica más especializada, esta requiere de una derivación que realice el director de la escuela a un centro de salud para la atención psicológica clínica, que es el que requiere un estudiante si es que necesita terapia para la recuperación emocional que está necesitando. Pero el soporte socioemocional, el soporte tutorial, no, el seguimiento psicopedagógico le corresponde al psicólogo de la escuela como uno de los pasos a seguir. Recordemos que dentro de todos los pasos, por ejemplo, el levantamiento de información, la comunicación con los padres de los estudiantes agresores, la firma de compromisos, el seguimiento, la aplicación del reglamento interno son responsabilidad del director y el responsable de convivencia. El psicólogo de la escuela
tiene una labor más de soporte y contención socioemocional de los estudiantes en el aula y un trabajo articulado con el tutor o tutora del aula. Ajá. Y bueno, la palabra clave dentro de lo que es la institución educativa es convivencia, que ésta se manifieste de la manera más armónica, ¿no? Que no haya pues este tipo de situaciones dentro del aula para empezar, dentro de los patios también donde se hace el recreo. Y ahí en el aula los tutores, los profesores, bueno, de repente son los testigos más cercanos de esta situación de tensión. Señala usted que bueno, la responsabilidad pues principal está en el director. Pero, ¿qué hay respecto a lo que puede hacer el profesor, el profesor encargado de determinada aula, el tutor, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer de inmediato o para prevenir también antes las cosas? De acuerdo a los datos que nosotros recibimos, uno de los espacios donde suceden situaciones de violencia generalmente son en el patio, en horarios no supervisados, ¿no? Porque a veces en el patio, en el aula, no necesariamente hay supervisión y eso es algo que se puede hacer de trabajo preventivo para evitar situaciones de violencia, en los servicios higiénicos también, en los cambios de turno. El tutor juega un papel importante porque el tutor es al final quien recoge las alertas que puede existir en el aula frente a situaciones de conflicto. Por ejemplo, para escalar una situación de bullying, muchas veces se evidencia que hay situaciones de fricciones y conflictos entre estudiantes durante el desarrollo de la clase. Entonces, el tutor es el primer llamado a recibir las alertas de los padres de familia, las alertas de otros docentes de lo que sucede con sus estudiantes a cargo. Entonces, él tiene un papel importante en ese sentido y además el trabajo de supervisión que debe realizarse los estudiantes en horarios donde no necesariamente existe menos supervisión, como le digo, en el recreo, en el uso de los servicios higiénicos, en los cambios de horario, ¿no? Entonces sí es la primera puerta de los padres para comunicar justamente estos hechos. La prevención en el horario de tutoría es importante y exigir al tutor la tutoría individual con los estudiantes también puede ayudar a prevenir situaciones de violencia. Ajá. Y finalmente, lo que le espera a un menor que incurre en agresiones, que incurre en bullying, bueno, ¿por dónde pasa? ¿Hay sanciones disciplinarias dentro de nuestro sistema educativo establecidas plenamente o dependerá pues de los hechos en los que se haya visto inmerso o del reglamento de cada institución? El reglamento interno de la escuela se establecen cuáles son las medidas a tomar frente a situaciones a distintos tipos de infracción que suceden en la escuela. Entonces sí es importante que los papitos sepan muy bien qué indica el reglamento interno de la institución educativa, porque las escuelas están obligadas a difundir su reglamento interno con los miembros de la comunidad educativa. Entonces ese es un primer punto. Ahora, como justamente mencionaba, existen distintos tipos de violencia ejercidas en las instituciones educativas, donde, por ejemplo, en los casos más graves, estos hechos tienen que ser comunicados a la fiscalía, a la comisaría, para que siga un proceso más, que lo siga ya el Ministerio Público frente a estas situaciones, que son situaciones que requieren, por ejemplo, medidas de protección en los estudiantes, ¿no? Porque hablemos también que existen situaciones de violencia, tanto física, psicológica o sexual entre estudiantes. Entonces, dependiendo del tipo de violencia, se establecen en los protocolos los pasos a seguir. Bien, bueno, por lo menos sabemos que gracias a iniciativas pues como la línea Sí se ve, tenemos los padres y también los menores un lugar, mecanismos a los cuales recurrir para evitar pues seguir siendo objeto de abusos, ¿no? Sobre todo en una edad de formación en la que estos pues resultan sumamente nocivos, ¿no? y influyentes también. Mucha gente termina pues con algunas cosas en su interior, producto de lo que han padecido en esas épocas, en sus épocas formativas, en la niñez. Gracias pues por toda la información que nos ha dado Stephanie aquí en Andina al Día.
Muchas gracias. Hasta luego. Bien, luego de abordar pues el tema del bullying y también de las agresiones entre los escolares, vamos a conocer lo que está ocurriendo en algunos puntos del interior del país. Empezamos con Arequipa, donde Rocío Méndez nos informa. Buenos días, Rocío. Mañana, jueves 27 de abril, en la Plaza de Armas de Arequipa, 3 panaderos buscan preservar la tradicional receta del pan de chapi, que tiene gran demanda en estos días debido a la proximidad de la fiesta de la Virgen de Chapi, que se celebra el 1 de mayo. Esta actividad cuenta con el apoyo del ejército peruano, quienes coordinan con los panaderos para la actividad que se desarrollará mañana desde las 9 de la mañana en la plaza de Arequipa. De otro lado, informarles que 2.000 kilos de macroalgas marinas fueron incautadas en la vía costanera Camaná, Quilca, Matarani. Este producto no contaba con el respectivo permiso de extracción y comercialización y transporte de las macroalgas. La policía intervino al conductor del camión donde se transportaban las macroalgas, quien fue trasladado a la comisaría para las investigaciones correspondientes. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Gracias, Rocío Méndez, por tus datos desde la Ciudad Blanca. Y pasamos ahora, siempre dentro del sur del Perú, al Cusco con Percy Hurtado. Buenos días, Percy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fidel? Muy buenos días. Las autoridades multisectoriales ya alistan el Plan Sol, Seguridad, Orden y Limpieza para las fiestas en honor a la ciudad del Cusco y la escenificación del Inti Raymi. En la víspera, las autoridades de la Municipalidad del Cusco, la EMUFEC, la Policía Nacional, la Quinta Brigada de Montaña, el Ministerio Público y otras se han reunido para abordar algunos acuerdos. Rosendo Vaca Palomino, presidente del directorio de la EMUFEC, informó que van a garantizar los 3 aspectos para que la ciudadanía y los turistas nacionales y extranjeros que van a llegar a Cusco disfruten sin incidentes e inconvenientes estas fiestas. Recordemos que las celebraciones Fidel aquí en esta ciudad, aquí en Cusco, se dan pues durante todo junio y parte de mayo. Cada institución, de acuerdo a sus competencias, según ha mencionado, van a proponer algunos aportes para superar algunas deficiencias que en anteriores ediciones se han podido evidenciar. Luego se van a hacer trabajos de campo por el centro histórico, el templo Inca del Coricancha, la plaza de armas y la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán, donde se realiza pues el 24 de junio la escenificación del Inti Raymi, la fiesta del sol. Ya todo se alista aquí en la ciudad del Cusco, Fidel. Con esa información retorno contigo a estudios. Gracias, Percy Hurtado, transmitiendo pues el entusiasmo que siempre suscita en el Cusco la preparación de la fiesta del Inti Raymi. Todavía faltan varias semanas para ello, pero nuestros hermanos cusqueños están ya con los preparativos. Y con esa nota pues que refleja pues nuestras tradiciones y también la cultura de nuestro país, cerramos esta edición de Andina al Día. Esperamos que les haya resultado interesante todo lo que hemos presentado hoy, informaciones, entrevistas, y siga usted conectado con nuestra agencia de noticias vía nuestro portal y nuestras redes sociales. Hasta luego.